Kikiriko. Hoy nos despertamos en las montañas porque vamos a hacer un recorrido de los lagos, de las montañas rumanas. Particularmente estamos en la parte del Cerro Bucej, que es un lugar muy famoso en Rumania, y luego vamos a desembocar y recorrer la hermosa y bella Sinaia. La primera parada de este viaje es este. Se conoce con ese nombre a todos los famosos caminos que rodean esta zona montañosa de Rumania. Desde una altitud de 1900 metros podemos apreciar estas vistas. Así un poco improvisado porque yo me desperté creyendo que me iba a Sinaia y de golpe dijimos, che, vamos para el lado de las montañas, y después terminamos en Sinaia y dijimos, sí, ¿por qué no? Y toda esta parte es nueva, yo nunca había venido antes y me encantan las montañas, y aprovechando que es verano dijimos, vamos a ir hasta ahí. Hay que tener en cuenta que está súper fresco acá, yo me vine en ropa de verano y la verdad que tengo un poco de frío, así que siempre si venís para las montañas, tráete una camperita a mano. La idea era llegar al lago Skoropovaza. Si bien la idea era llegar ahí, no pudimos encontrar el lugar. Los caminos no estaban señalizados y tuvimos que dejar ese atractivo para otro momento. Y llegamos a Sinaia, una de las ciudades más turísticas de todo Rumania. Y llegamos a Sinaia, uno de mis lugares favoritos de Rumania, sin duda uno de los más lindos por su ornamentación, por su belleza. Es una ciudad súper cuidada, súper turística y es un plan que nunca falla. Sinaia no te decepciona. La ciudad de Sinaia se encuentra ubicada a 50 kilómetros al sur de Brașov, en un área montañosa en el valle del río Prahova. Estoy apreciando el detalle del reloj que dice Sinaia. Y es un reloj antiguo. Y no solo eso, así en esta ciudad cada uno de los detalles es completamente cuidado y ornamentado. Sinaia se llama así porque es una ciudad que se le dio origen al nombre del monasterio de Sinaia. Y como el monasterio quedó con ese nombre, es que luego adoptó todo el nombre la ciudad. La ciudad de Sinaia, al ser un centro turístico tan importante de Rumania, cuenta con millones de opciones gastronómicas y en verano se puede apreciar la ornamentación de las flores en cada una de las terrazas. Estas cosas son las que me gustan de Sinaia, porque por ejemplo encontrás con una maceta completamente cuidada, con flores, no hay un papel en el piso, es una ciudad completamente limpia. Y muchos rumanos dicen que esta ciudad no parece Rumania, porque es realmente excepcional. He venido a Sinaia tanto en verano como en invierno, y más allá de lo que es la ciudad, que es completamente ornamentada y limpia, lo lindo es que tenés 1000 actividades para hacer. En invierno es un centro de esquí muy importante y tenés muchas actividades. Y en verano tenés para disfrutar las mismas montañas, obviamente sin nieve, por lo cual podés hacer cabalgatas, caminatas, agarrar senderos con bicicleta, todo por las partes montañosas. Y esta ciudad, sin duda, es una de los que los turistas vienen y visitan absolutamente de todo el mundo, de toda Europa. En verdad, Sinaia no es una ciudad que esté arriba de una montaña en sí, pero sí está rodeada por montañas. O sea, la ciudad es un lugar llano y está rodeada completamente por montañas. Ahora vamos a ir a algún lugar para comer. Vamos a ver los precios en plena verano, en pleno agosto, a ver cómo están los precios de este centro turístico rumano en verano.
Para comer encontramos un restaurante típico y yo me pedí una chorba de fasole y mi esposo una chorba de burta, comida típica rumana. Y luego de la chorba nos pedimos una pizza para compartir. La verdad que fue todo bastante rico y el precio razonable. A pesar de que esta es una visita de verano a Sinaia, la temperatura era de 19 grados y si estaba un poco nublado te daba frío. Si sos amante de los deportes, esta ciudad es para vos, ya que al estar rodeado de montañas hay numerosas ofertas, tanto como trekking, caminatas, cabalgatas, tirolesa, y en invierno se convierte en un importante centro de esquí. Bueno, para venir a Sinaia desde Bucarest puedes tomarte un tren que te deja la estación es súper linda, y para venir, si venís del otro lado, si haces el recorrido a la inversa, desde Brasov también hay un tren. La manera más recomendada, los trenes andan muy bien en estos recorridos, pero la manera más recomendada es venir en auto. Ojo, si estás pensando venir a Rumania y tenés poco tiempo, también puedes contratarte un tour desde Bucarest que venga para este lado, pero no contás con la libertad de estar el tiempo que vos quieras. Lo mejor, en mi opinión, es venir por libre, pasar, disfrutar y recorrer. Sinaia, además de la ciudad, tiene el castillo de Pelej, que es el castillo más bonito de todos. Te voy a dejar acá el video en donde yo lo recorrí en otra oportunidad para que no te lo pierdas. Este parque es un lugar de recreación establecido en 1881. Si bien la ciudad de Sinaia está hermosa e impecable, este parque no se queda atrás. Si querés un poco de verde y rodearte para pasar una tarde con verdadero aire puro, este es el lugar. El famoso casino de Sinaia se encuentra al lado de un hotel que para la época era muy importante para las personas que ganaban dinero en el casino porque tenían un pasadizo secreto hacia el mismo para que no sean robados. Bueno, este casino de Sinaia actualmente no está funcionando como casino porque luego de la era comunista en la década del 40, en 1940 precisamente, todos los juegos de azar cerraron. Entonces, a partir de entonces, es un lugar de conferencias internacionales y por supuesto que es un objetivo turístico para quien viene aquí a pasear a Sinaia. Las ardillas están haciendo un mini show gratuito con unas piñas que están re lindas y un montón de nenes mirando. Si querés visitar esta ciudad pero contás con poco tiempo, te recomiendo que en el mismo día hagas también la ciudad de Brasov. Para. Si todavía no te suscribiste, suscríbete a mi canal que es gratis para recibir más contenido de viajes de Rumania y de toda la información. Aici Acum es el logo de la ciudad que identifica a Sinaia, que significa aquí y ahora. Sobre esta ciudad maravillosa. No te olvides de ver otros videos también que te cuento mucho más de Rumania y te cuento cómo es la vida acá. No te olvides de seguirme en las redes. Mi nombre es Kika. Hasta
la próxima, la reveré.